Listo, chicos. Entonces, muy buenas noches para todos. Espero que hayan tenido una excelente semana, que hayan podido eh, hacer sus cosas y que se encuentren bien de salud. Para comenzar el día de hoy, ¿quién nos hace el favor de comentarnos o de hacernos un pequeño resumen de lo último que vimos la semana antepasada, antes de salir a Semana Santa? Los escucho. ¿Quién nos cuenta, por favor? ¿Alguien? Bueno, entonces, hola Jasmine, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Ah, ¿quién está por ahí? Nidia, hola Nidia, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, instructor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, afortunadamente. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios, Me alegra, mejorando. cuéntanos. ¿Cómo así? Bueno, hablamos, he estado ¿Estaba un enfermito? poquito, sí he estado con ciertos malestares, han habido muchos inconvenientes en la familia de salud, entonces como que me ha estresado un poquito eso, pero ya hoy me he sentido mejor, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Por el lado de mi familia también han habido inconvenientes. Tengo una tía y una prima que se contagiaron de COVID, entonces pues ahí vamos. Ah, bueno, no, por el lado mío no es COVID, pero falleció ayer un familiar y hoy están en el En el funeral, mañana velorio. el entierro. Y tengo otro paciente por acá que está también enfermito, entonces eso como que me tiene, pero bueno, ahí vamos. Pues pucha, te acompaño en ese sentimiento. Yo sé que es perder Bueno, una gracias. persona, un ser querido. Listo, Nidia, Bueno, cuéntanos entonces. hablamos sobre el PES, que es una Ajá, herramienta en el proceso de análisis estratégico. ajá, Y pues eso tiene, en el análisis externo, tiene varios factores, que es el ajá, político, el económico, el social y el tecnológico. ajá, correcto. ¿Qué Uh-huh. más? ¿Qué otra cosa? eh, Hablamos sobre el factor, el análisis del PES que tiene la planeación estratégica, en el factor político, que es el sistema de gobierno o cambio de Ajá, gobierno. sí, También hablamos sobre la reforma tributaria sí. y Es pues uno no de los recuerdo ejemplos más. en la parte. Listo, perfecto. Y quedamos entonces en que hoy íbamos a mirar algunos aspectos del PES y desde ese punto de vista ya entraríamos como a la última parte del proceso de Topita. Entonces, no sé si haya alguien que esté interesado en que veamos su PET o si, por el contrario, por ejemplo, hubo varias personas que me mandaron el PETS al correo, entonces no sé si están interesados en que los miremos. Geraldine, cuéntame. Profe, yo quiero que usted vea mi test porque la verdad tuve como varias dudas al momento de hacerlo y creo que no está muy completo. Listo. Pues igual muy completo, muy seguramente no van a estar, porque para hacer un PET uno necesita mucho tiempo, por decirlo de alguna manera, y una buena búsqueda de información. Pero dale, Geraldine, lo tienes tú, me lo mandaste. No Dime. le doy porque no sabía su correo, profe. Bueno, entonces compártelo, tranquila, dale. Ya se lo comparto. Ya saben que el lunes, martes y miércoles no hay clase, ¿no? Pues yo sé que Sí, conmigo no señor. tienen clases, pero pues no van a haber clases el lunes, martes y miércoles. ¿Me confirma si está viendo la pantalla, profe? Sí, señora, sí se está viendo en la pantalla, se ven un mundo de archivitos chiquitos. Sí, espérese, está cargando. Ahí se puede ver bien. No, yo sigo viendo los archivos chiquitos. Estoy viendo como un drive. Sí, estamos viendo un drive.
Profe, qué pena. Dime, Melanie. Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, una pregunta. Es que ahorita que ya abre el drive, me acordé que usted dijo que iba a buscar el drive de nosotros y que nos lo iba a mandar. Ah, listo, espera un momento. Ahí Entonces ya lo quería ves. saber si lo había Sí, encontrado ahora o sí si lo solo veo. me llegó a mí. Listo, pero tienes que ampliarlo un poquito más porque se ve muy pequeñito y yo sinceramente no alcanzo a leer. No, Ahí, Maritza, no es necesario. Sí, listo, no es necesario que tú evalúes las oportunidades y las amenazas de cada una de las estrategias en el PETS. En el PETS es solo, aquí lo vamos a mirar solo como esa búsqueda de información y ese análisis de cómo todos esos factores que ustedes encontraron podrían afectarnos a nosotros como empresa. O pues como Topita, listo, Geraldine, cuéntanos, te escuchamos. pues, profe, yo hice el PES, pues como Ajá, yo consideraba que de pronto podría ser, pero sin listo. embargo tengo como muchas dudas. O sea, no sé si Bueno, están bien ubicados los puntos. listo. Entonces arrancas, explícanoslo y en la medida en que nos lo vayas explicando o nos lo vayas relatando, vamos hablando, vamos organizando ideas. Profe. En lo político puse lo de las amenazas de nuevas empresas, pues porque eso afectaría pues la venta y la competencia en cuanto a, o sea, que Topita se vea con productos sustitutos, ¿sí me entienden? Ujú. Por ejemplo, las enfermedades para el ganado, pues debido a que se vería afectada la materia prima. Y en cuanto a lo de que menciona aquí el TLC es porque ella dice que quiere exportar a Brasil, entonces yo considero que si no se, o sea, no se tiene un tratado de libre comercio con Brasil, a la hora de ella exportar o importar productos, puede que los aranceles o les sea complicado a la hora de hacer ese proceso. Listo, perfecto. Paremos allí un momento. Mira, Geraldine, hay que tener en cuenta, o mejor dicho, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del aspecto político, por ejemplo, estamos hablando desde la situación política que se está viviendo en el país donde se encuentre la empresa. Entonces, por decirlo de alguna manera, en este caso en particular, el país en el que se encuentra la empresa es Colombia. Desde ese punto de vista, entonces, cuando nosotros hablamos de lo político, y yo sé que es un poco complejo, es entrar o empezar a mirar cómo diferentes factores políticos pueden, o decisiones políticas pueden afectarnos a nosotros como empresa. Entonces, por ejemplo, yo sé que eso sucedió apenas ahora, pero es para que me entiendan. ¿Qué va a pasar a partir de hoy a la medianoche en Bogotá? ¿Quién me dice? Dime, Geraldine. Creo que es dale, dice. ¿Qué fue lo que dijiste, Lice? Que entraban en confinamiento durante ¿O 72 Sandra? horas. Exactamente. Entran en confinamiento durante 72 horas. Hoy a la medianoche se cierra todo. Listo, Maritza, dame un momentico. Se cierra todas las fronteras de la ciudad hasta el martes a las 4 de la mañana. Y está restringida la movilidad de todo el mundo. Entonces, y esa es una decisión política que tomó la alcaldesa de Bogotá frente a la situación de salud pública que está viviendo o que está enfrentando la ciudad. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que Topita estuviera en Bogotá, no donde dice. ¿Esa decisión política nos afectaría a nosotros como empresa? Muy posiblemente sí. Entonces, cuando nosotros hablamos del entorno político, el entorno político gira en torno a eso. ¿A qué decisiones, por ejemplo, en el ámbito político se están tomando que pueden afectarnos a nosotros?
Dentro de esas decisiones encontramos muchas cosas. Encontramos legislación relacionada con impuestos, por ejemplo. A pesar de que los impuestos hacen parte del entorno económico, el hecho de que se esté pensando en una reforma tributaria, que todavía no es una realidad, pero que se está pensando en ella, es una decisión política también que de una u otra manera puede afectarnos a nosotros como empresa. De las tres cosas que tú tienes allí, es decir, las amenazas por el surgimiento de nuevas empresas, las posibles enfermedades para el ganado y las empresas y que la empresa puede verse afectada por la no existencia de un TLC, realmente uno podría decir que de todos tres, el único, casi que de forma directa, que hace parte de la parte de ese entorno político, sería lo de que la empresa se puede ver afectada porque Colombia no tenga un tratado de libre comercio con Brasil. Porque los tratados de libre comercio hacen parte de estrategias comerciales y que busca el país o que elabora el país para mejorar o incentivar la importación y exportación entre dos países vecinos o hermanos. Pero Marixa coloca aquí. Sí, por ejemplo, miren, Marixa coloca algo que es muy interesante y que uno podría, por ejemplo, en el caso de Topita, si fuéramos una empresa real, tener en cuenta e investigar. Y es que Topita dice que si en el ámbito político podría incluir todas las estrategias de financiamiento, pero si lo hablamos desde las estrategias de financiamiento estaríamos hablando de lo económico. Aquí tendríamos que hablar de todas las políticas que maneja el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, a través de Banco Agrario, que buscan el fortalecimiento de la economía de los emprendimientos o de los negocios agrarios. Entonces, ya depende de la mirada que tú vayas a hacer, por ejemplo, Marixa, el que tú puedes meter ese aspecto en lo político o en lo económico, independientemente. Ahora, por aquí también Marixa me dice, ¿por qué hicimos la DOFA primero que el PET? Si entiendo que esta herramienta es para que la DOFA esté más completa. Y tienes toda la razón. Digamos que la hicimos de última, porque es que en ocasiones yo no le doy la DOFA, no le doy el PET a los estudiantes, yo no les explico el PET. Yo normalmente el pensum, la guía, solo gira en torno a DOFA, 5 fuerzas y Canvas. Cuando encuentro un grupo con el que tenemos más tiempo o se puede realizar, es que les incluyo el instrumento PET. Pero, ¿qué sucede? A pesar de que Marixa dice que sí, lo que dice es cierto, es decir, si uno hiciera el PET antes de la DOFA le quedaría a uno mucho más robusta porque contaría con mucha más información para poder gestionar o tramitar la DOFA. Pero, ¿qué sucede? Ustedes van a encontrar que todos los instrumentos de los que hemos hablado, la DOFA y la CAME, porque la DOFA y la CAME se trabajan juntas, las 5 fuerzas de Porter, el Canvas y el PET, uno los puede trabajar de manera independiente. Yo puedo, como parte de un proceso de planeación estratégica, solo hacer un PET, por ejemplo. Y desde ese punto de vista obtener toda la información necesaria para poder hacer una mirada del entorno. Y luego hago un análisis interno y cruzo las dos informaciones y genero planeación estratégica. Entonces, sí, tienes toda la razón, Marixa. Si hubiéramos empezado por el PET, por ejemplo, hubiera quedado mucho más robusta la DOFA. Pero es que si hubiéramos empezado por el PET, les hubiera quedado a ustedes un poco más complejo trabajarlo, porque entonces no estarían tan empapados, por ejemplo, entre comillas, del sector agrario o de la parte de la comercialización de productos lácteos, entre otras, por decirlo de alguna manera, porque apenas estaríamos empezando a mirar el entorno externo y no estaríamos mirando a la empresa. Listo, Geraldine, dale, continúa, cuéntanos, por favor. Bueno, en cuanto a lo económico, tengo que cuenta con un préstamo para expandir su empresa, no sé, sí. ¿Okay? Se ve expuesta a la inflación de los productos, lo que provocaría que una subida de costos en el área de producción y materia prima. Correcto. Entonces, sí, tú tienes toda la razón, pero cuando hablamos de la parte económica, más que contar con un préstamo para expandir su empresa, o más bien lo que uno debería de hacer es empezar a mirar
¿cuáles incentivos económicos se manejan desde el gobierno nacional, por ejemplo, para favorecer a las pequeñas o medianas empresas o para favorecer el sector agrario? O cómo, por ejemplo, desde diferentes organizaciones se encuentran aspectos de subsidios o de apoyos a este tipo de empresas. Ejemplo, eso que tú también colocas allí, lo de la inflación del país, eso también, por ejemplo, podría ingresar o está bien puesto allí debido a que de una u otra manera, si se aumenta la inflación nos habla es del costo del dinero, del valor del dinero. Mientras más alta sea la inflación, menos valor tiene el dinero y al tener menos valor, menos poder adquisitivo tienen las personas. Y al tener menos poder adquisitivo, pues indudablemente las personas van a empezar a cambiar sus hábitos, privilegiando o buscando, por decirlo de alguna manera, el adquirir productos que sean de buena calidad, pero de más bajo costo, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, en los factores económicos, uno también podría hablar de todo lo relacionado con la tasa de empleo o desempleo del país, porque a mayor tasa de desempleo, pues más probabilidad existe de que de una u otra manera no se pueda, por decirlo de alguna forma, no se pueda adquirir o el colombiano no pueda adquirir productos suntuosos, por decirlo de alguna forma, porque no tiene la parte o el recurso económico para poder hacerlo. Otro indicador que, por ejemplo, uno puede tener en cuenta dentro del factor económico es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, si realmente las proyecciones de crecimiento económico del país sí son reales, por decirlo de alguna manera. O más que decir si son reales, es sí realmente vamos a crecer. Porque es que si nosotros encontramos que el Producto Interno Bruto se estanca, por decirlo de alguna manera, eso quiere decir que la economía del país no está creciendo. Y si la economía del país no crece, pues indudablemente la economía de los colombianos se va a ver afectada y desde ese punto de vista, entonces nuestros consumidores como Topita pueden también verse afectados. Y al verse afectados, pues indudablemente nuestra economía también se va a ver afectada. Esos son aspectos que uno debe de tener en cuenta al momento de mirar la parte económica. Entonces, en ese sentido, es hablar de intereses blandos, o es hablar, como tú dices ahí, de la inflación, o es hablar del índice de desempleo, o es hablar del crecimiento económico del país, entre otros. Es más, si nos fijamos en ese aspecto o en ese sentido, desde ese punto de vista, ¿cuál es la apuesta económica que tiene el país en este gobierno? ¿Qué es lo que moviliza al país o qué es lo que piensa el presidente Iván Duque que es lo que va a movilizar la economía del país? Los escucho. Ay, mujer, me bajaste la mano y no alcancé a ver quién eras. Profe, hola, yo. Hola, Nicole, cuéntamelo. Nicole. Profe, pues lo que pasa es que en la parte económica, personalmente incluí lo de la pandemia. Ajá. ¿Está bien? Sí, claro. Tú la pandemia, por ejemplo, la pandemia es un fenómeno que se puede o que se debe de incluir en cualquier PES en la actualidad, porque la pandemia nos está afectando de varias formas. Una, indudablemente nos afecta de forma económica. O dos, también afecta desde el punto de vista social. Porque la pandemia no solo está haciendo que los colombianos tengan, por decirlo de alguna manera, una reducción en sus ingresos y por ende una reducción en su capacidad de gasto, sino que también la pandemia está haciendo que se modifiquen hábitos. Entonces, aunque los colombianos somos muy tercos, ¿no? Y miren lo que está pasando en este momento porque todo el mundo quiere salir a pasear, todo el mundo no puede vivir sin rumbear, todo el mundo no puede vivir sin ir a beber trago con los amigos, bueno, etcétera, etcétera. Se ha disparado el contagio de COVID otra vez en este momento debido a todo el desorden y el despelote que hubo en Semana Santa, con el agravante de que este incremento de casos de COVID que se están dando diariamente está acompañado de que en este momento, ya realmente en este momento, las unidades de salud, los hospitales como tal, están
al borde del colapso. Es más, si ustedes han visto noticias, y una recomendación que yo les doy a ustedes para el PET es que es muy importante que vean noticias. Una de las noticias es que, por ejemplo, en Barranquilla ya hay 9 hospitales que no pueden recibir personas en las zonas en las áreas de cuidados intensivos porque ya no tienen dónde. Y en Bogotá también ya hay como 4 o 5 hospitales que ya no tienen capacidad de aceptar pacientes en las UCIs porque están colapsados. Es más, esta tarde, no mentiras, esta tarde no, al mediodía, que son las noticias de las 12, bueno, que sí, también son la tarde porque van como hasta las 3 de la tarde, el director de un hospital en Bogotá decía que ya no tenían UCIs, empezando por ahí, porque ya estaban absoluta y completamente copadas, y que además de eso, el área de urgencias tenía un porcentaje de utilidad, de utilización, más que de utilidad, de utilización de 231%. Entonces, imagínense cuántos pacientes COVID habían en urgencias y que además de esos 231% de pacientes que habían en urgencias, habían 2 pacientes que estaban a la espera en ese hospital, en ese momento, de una cama para UCI COVID, porque estaban supremamente mal. Entonces, sí, como dice Nicole, la pandemia es un aspecto que uno tiene que considerar al momento en la actualidad, al momento de hacer una PET. Nicole, ¿alguna otra cosa o se quedó la manita arriba? No, sí, profe, que de hecho, pues el caso de Topita, como dice el documento, la empresa está cerca a Bogotá, entonces pues creo que se vería bien afectada y más por lo que está pasando en Bogotá. Por ejemplo, Yurani, cuéntanos. Buenas noches, profe. Profe, pues yo no sé si me quedó muy bien que digamos, pero yo pues en lo económico yo investigué y lo que yo investigué decía que el concentrado Sí. fue alzado al 12%, más de lo que ha subido las otras cosas. Entonces, o sea que eso afecta a Topita mucho. ¿Por qué? Porque al subir ese 12%, tienen que subir también a la mercancía o al producto que está haciendo. Por ejemplo, entonces desde ese punto de vista, ese aporte, ese aspecto que contemplaste en la parte económica es un aspecto muy importante, porque eso implica que ha habido un alza desde el punto de vista económico en los insumos que se utilizan a nivel agrario para poder mantener o alimentar el ganado. Y eso indudablemente, muy seguramente, se va a ver reflejado en el valor final de los productos que Topita pone en el mercado. Porque es que indiscutiblemente, si yo tengo ganado y lo tengo que alimentar, pues eso entra dentro de los costos de funcionamiento, más si el ganado es el que me da a mí la materia prima para poder realizar los productos que yo comercializo. Entonces, desde ese punto de vista, sí, tienes toda la razón. Ese aumento del 12% en el valor, ese incremento en el valor comercial de los concentrados a nivel veterinario, pongámoslo en general, nos puede afectar a nosotros como empresa también, porque se va a ver reflejado en el valor final de los productos. Espérenme que por aquí en el chat, Marixa, creo, sí, Marixa. Ah, bueno, sí, listo, ya hablamos ya hablamos de lo que dice Marixa y de la pandemia. Listo, sigamos, Geraldine, cuéntanos. Bueno, en los socioculturales, los productos van dirigidos a un público que aprecia la calidad del sabor artesanal y el otro punto es la empresa se preocupa por el entorno ambiental, por lo que todos sus productos son ecológicos. No Listo. Sé qué tal sea eso. La verdad, tanto el político como el sociocultural No, mira, en el sociocultural estás bien, pero tienes que, por decirlo de alguna manera, como reorientar la forma en la cual tienes redactado lo que colocas allí. Porque tú colocas, los productos van dirigidos a un público que aprecia la calidad y el sabor artesanal. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo sociocultural, estamos hablando, por ejemplo, de tendencias sociales, estamos hablando de movimientos sociales, estamos hablando de variaciones, por decirlo de alguna manera, en las tasas de morbilidad
de la población, entonces, o en la distribución en la cual se encuentra la población en la actualidad, en los rangos de edad. Entonces, cuando tú dices los productos van dirigidos a un público que aprecia la calidad y el sabor artesanal, es correcto, pero tú lo tienes que mirar desde el otro punto, desde el otro aspecto, y es mirarlo desde la perspectiva de que en la actualidad se observa o se encuentra a nivel social una tendencia muy marcada en la sociedad, que es el de vivir una vida desde el punto de vista fitness, donde las personas, bueno, por una parte, y por el otro, que también las personas en la actualidad le están dando gran importancia, un gran valor o un gran peso a todo aquello que es ecológico o que es orgánico. Bajo esa lupa o bajo esa mirada, encontramos que los productos de Topita están encaminados o están dirigidos a un nicho poblacional que de una u otra manera son aquellas personas que quieren tener una vida saludable, que sería ese estilo de vida fitness, pero que también, además de eso, están dirigidos o están pensados a un público o a un cliente que aprecia o que busca el que seamos amigables con el medio ambiente. Entonces, no sé si soy claro con lo que les quiero decir. Es más que describir qué es lo que yo tengo como Topita, es mirar qué es lo que se está viviendo a nivel social, que de una u otra manera, al mirarlo a la luz de las características o condiciones que yo tengo como empresa, eso hace que uno diga, uy, sí, claro, eso me conviene a mí como organización. La otra, lo que dices ahí, las empresas se preocupan por el entorno ambiental, por lo que todos sus productos son ecológicos. Listo, maravilloso. Entonces, desde ese punto de vista, también estamos hablando de que como en la actualidad, a nivel mundial, hay una tendencia de disminuir la huella de carbono que cada uno de nosotros generamos o producimos, así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Topita se ha preocupado por esta parte ecológica, buscando así que seamos ecoamigables, por decirlo de alguna manera. Y entonces están buscando disminuir, por ejemplo, bueno, eso no lo tenemos que decir, pero digamos que eso es como los análisis que uno tiene que hacer. Están buscando disminuir la cantidad de metano emitido por el ganado, generando a través de un cambio de concentrados que evita que la fermentación, no sé, sea mucha y entonces se produzcan demasiados gases, por ejemplo. Pero eso es, por decirlo de alguna manera, los análisis o a los que uno podría llegar con una herramienta PET y con todas las otras demás herramientas que hemos visto. Entonces, desde ese punto de vista, los dos tópicos o los dos aspectos que tú tienes, Geraldine, en la parte sociocultural, están correctos. Lo que tienes que hacer es como cambiarle la mirada, que queden más desde la sociedad hacia la empresa que desde la empresa hacia la sociedad. Y en el último, en el tecnológico, cuéntanos, Geraldine. ¿O qué me ibas a decir, Geraldine? Cuéntame. No, sí, entiendo lo que usted me quiere decir, profe. Bueno, en lo tecnológico es que requiere una página web con la cual ofrecer su producto, o sea, expandirse más en las redes sociales y eso. Cuenta con infraestructura y recursos necesarios para elaborar sus productos y pues que tiene la página de Facebook. Listo. Lo que tú colocas allí es correcto, pero entonces, vuelve y juega. Siempre que nosotros, y ese es un aspecto importante a tener en cuenta, chicos, siempre que nosotros miramos el PET, ya sea en la parte política, en la parte económica, en la parte social, sociocultural o en la parte tecnológica, es una mirada de afuera, no es una mirada dentro de la empresa, porque la mirada de dentro de la empresa ya la hicimos con el DOFA y con el Canvas, sino que es una mirada fuera de lo que hay fuera de la organización, que es, por ejemplo, algo que también hacemos con las 5 fuerzas. Esta parte tecnológica giraría en torno a cómo, por ejemplo, en la actualidad se está viendo que a Colombia llegaron las antenas 5G. No sé si estoy equivocado, pero creo que eso es a lo que le están haciendo mucha publicidad ahora. Entonces, mirar la parte tecnológica sería hablar como, por ejemplo, el hecho de que, o nombrar
que en Colombia se está incursionando o se está manejando ya tecnología 5G que le permitiría a Topita tener una mejor relación con los clientes a través de la tecnología. Otra, y yo sé que lo que les estoy diciendo o lo que les estoy pidiendo, por decirlo de alguna manera, a veces excede la capacidad de búsqueda de información que ustedes pueden tener o presentar en este momento. Pero también, por ejemplo, sería en la parte tecnológica indagar si existe, no sé, alguna transformación o alguna mejora tecnológica que aumente la velocidad de extracción de leche. Es decir, en la actualidad ya existen equipos para hacer extracción de leche automática, pero entonces es como buscar, por eso les digo que a veces es como para la capacidad de búsqueda de información y el tiempo que ustedes tienen es pedir demasiado, pero entonces sería como mirar, para que me entiendan, sería como mirar en el mercado de la ganadería qué equipos automáticos nuevos existen que agilicen, por ejemplo, el proceso de ordeño, o qué equipos desde el punto de vista de elaboración y procesamiento de quesos o de yogures o de mantequillas existen en la actualidad que Topita pudiera adquirir, por ejemplo, que le ayudaran a fortalecer esa parte o ese aspecto de producción tradicional para que mejorara, perdón, por ejemplo, la capacidad de producir o de generar unidades por hora. Entonces, cuando miramos lo tecnológico, estamos hablando justamente de eso, de cómo la tecnología existente va creciendo, se va transformando y eso nos puede afectar. ¿En qué? En lo que tú dices, en el hecho de que Topita tiene redes sociales y se comunica por ahí por las personas, en el hecho de que Topita está pensando ¿en qué? En generar su propia página web para tener mayor cercanía con los clientes. Entonces, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, yo sé que todos ustedes están muy jóvenes, pero entonces yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de los que existe, alguno de los aquí presentes, le tocó el buscador de Yahoo o toda la vida han trabajado con Google como buscador? A mí me tocó el de Yahoo, profe. A usted le tocó el de Yahoo. Y antes del de Yahoo, ¿usted se acuerda cuál había? No. Bueno, era uno con una N que no me acuerdo cómo se llama, pero también servía. Entonces, cuando yo me refiero a los avances tecnológicos y no piense que yo soy muy viejo, ¿no? Yo apenas tengo 47 años, estoy en la flor de la juventud. Pero cuando yo empecé a utilizar el computador, cuando yo tuve la aproximación, la llegada de la red y todo eso, nosotros nunca, en mi momento, pues, nosotros nunca pensamos que hubiera o fuera a existir un buscador que fuera a ser el buscador que se llevara por delante a todos los demás. Es decir, en ese momento, en ese entonces, pensar que un Google condensaría toda la información, no, ¿en cabeza de quién? Uno tenía varias alternativas o varias opciones para buscar. Deme un momentico que la mamá de mi hijo está llamando, yo se lo paso a mi hijo. Espérenme un momento. Juan, la mamá. Listo, chicos. Entonces, en ese sentido, es mirar la tecnología, es ver cómo la tecnología avanza o qué cambios tecnológicos podrían llegarnos a nosotros que afecten nuestros procesos o que afecten, o ya sea de forma positiva o negativa, eso que Topita quiere hacer, la página web, las redes sociales, entre otros. Es como, por ejemplo, no ha pasado, ¿no? Pero ustedes sí se dieron cuenta que hace como un mes y medio, 2 meses atrás, hubo una gran fuga de personas de WhatsApp a Telegram. ¿Sí se dieron cuenta? ¿O no se dieron cuenta? Sí, claro, profe.
¿Por qué se dio esa fuga de gente de WhatsApp a Telegram? Por los cambios y condiciones de WhatsApp. Exactamente, por los cambios en las condiciones de seguridad en el app de WhatsApp. Entonces, ¿qué le tocó hacer a WhatsApp para evitar esa desmandada, esa migración de una plataforma a la otra? Atrasar la implementación de la aplicación de los nuevos cambios, tanto así que todavía no los han puesto. Y esa migración de personas de WhatsApp a Telegram se detuvo. Pero entonces, cuando uno habla del entorno tecnológico, es empezar a mirar todas esas situaciones. Entonces, por ejemplo, hace algunos años atrás, Facebook no era la plataforma social por elección. ¿Cuál era la plataforma social por elección hace muchos años atrás? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Quién tuvo de esa plataforma? ¿La Messenger, profe? ¿O qué? No, Messenger era una forma de comunicarnos que después fue reemplazada por el WhatsApp. El Messenger fue uno de los grandes crucificados o sacrificados por el predominio de WhatsApp. No, estoy hablando de que antes de que existiera Facebook, existían otras redes sociales. Ya había una en particular que mandaba la parada. ¿Alguien se acuerda cuál era? ¿El Messenger? No, el Messenger es como una plataforma como WhatsApp. Se llama, uy, es que, ¿cuál? Hit 5, algo así. Hi-Fi y MySpace también. ¿Quién en su momento, en esa época, pensó que Hi-Fi o MySpace iba a desaparecer y iba a ser reemplazado por Facebook? Entonces, cuando hablamos de los cambios tecnológicos o del entorno tecnológico, estamos hablando de eso, de tratar de mirar o de buscar información que me permita a mí comprender cuáles son esos avances tecnológicos que se están trabajando o que se vienen y que me podrían afectar a mí a futuro. Entonces, por ejemplo, es como preguntarnos, bueno, uy, ¿será que todavía sigue siendo rentable o cuál es la plataforma social que está en furor en la actualidad? Entonces, en la actualidad está, ¿cómo es que es? TikTok, en la actualidad está Kiwi, creo que es una cosa que se llama así. En la actualidad está, uy, se me fue la palabra. ¿Se llama eso? Eso se llama, en la actualidad está causando furor TikTok. Instagram, TikTok. Entonces es mirar todo eso. Sí, Hi-Fi, Diego, tienes toda la razón. Y se llamaba justamente como un programa para niños, un programa infantil australiano. Hi-Fi. Entonces, es tener en cuenta esos aspectos. Entonces, Geraldine, tu pet no está mal. Y quiero que entiendan eso, chicos. Ningún pet va a estar mal porque estamos aprendiéndolo a hacer. Es que tienes que cambiar algunos aspectos de tu pet para que realmente quede o quede mejor estructurado en cuanto a lo político, lo económico, lo social y lo tecnológico. ¿Alguna pregunta, Geraldine? Sí, profe. Dime. Yo vi en algunos ejemplos que hablaba sobre si la empresa era legal o no. ¿Eso va en el ámbito político? Bueno, cuando hablamos de que si la empresa es legal o no, es más bien si la empresa es formal o no. Cuando hablamos de que una empresa es formal, estamos hablando de que si está registrada en Cámara y Comercio, bueno, si paga impuestos, etcétera, 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 etcétera. Eso iría, realmente, eso que tú me acabas de decir, iría en la DOFA. Porque el que nosotros no seamos una empresa legal, por decirlo de alguna manera, el que nosotros no seamos una empresa formalmente constituida, es una debilidad de la organización. Porque ustedes van a encontrar que para empresas pequeñas, para micro y pequeñas empresas, a pesar de lo que uno puede pensar, en Colombia existen, entre comillas, una relativa facilidad para las pequeñas y las microempresas de acceder a créditos. Los créditos para estas empresas, por ejemplo, se les denomina microcréditos.
Y realmente no es tan complicado acceder a un microcrédito. Una de las condiciones que los bancos ponen para que usted acceda a un microcrédito es que usted sea una empresa legalmente constituida. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tenga cámara y comercio, por ejemplo. Y lo otro que exigen es que usted haga declaración de renta. Y entonces aquí vamos a entrar a un aspecto, y es que hacer declaración de renta no implica necesariamente que usted pague el impuesto de la declaración de renta. Es que usted tramite la declaración de renta. Eso yo no lo sé cómo hacer porque yo no soy contador, eso lo saben los contadores, pero hay formas, o más bien, debido a que cuando se tramita la declaración de renta, la misma DIAN tiene muchos aspectos que constituyen o que se pueden convertir en excepciones, en descuentos. Entonces uno puede, por ejemplo, declarar renta. Tengo estos ingresos, estas ganancias, tengo estos bienes, pero yo sé que, por ejemplo, una de las excepciones para bajar el valor de la declaración de renta es si usted tiene medicina prepagada. Es una de las poquitas que yo sé. Pero es que yo pagué tantos millones el año pasado de medicina prepagada. Y entonces eso lo coloca el contador allí y eso se le resta al valor de la declaración de renta y entonces usted puede llegar a que usted declara renta, pero no paga impuestos. Su valor a pagar es de cero. Entonces los bancos, ¿qué le dicen a usted? A los dueños de micros y pequeñas empresas. Mire, usted sea legal y declare renta y nosotros le prestamos. Pero ¿cuál es el inconveniente? La cultura del colombiano es de que nosotros seamos más bien ilegales, por decirlo de alguna forma. Nos da pereza la tramitología, por decirlo de alguna manera. Entonces usted tiene su empresa, pero es una empresa de garaje, por decirlo de alguna forma. Usted no tiene NID o RUT, usted no tiene cámara de comercio y pues mucho menos declarar renta. Y usted necesita un capital y va al banco y le toca sacar el banco a título personal. Y un crédito de libre inversión a título personal es mucho más difícil de que se lo den a uno. Mientras que un microcrédito es mucho más sencillo que se lo den a usted. ¿Cuáles son las condiciones? Tenga cámara de comercio, es decir, sea una empresa legalmente constituida y registrada. Y dos, pague impuestos, o pues más que pague impuestos, declare renta. ¿Cuál es el inconveniente de los créditos? ¿Cómo es que llama eso? De los microcréditos. Que los microcréditos normalmente son castigados con una tasa de interés muy alta. ¿Por qué? Porque para las entidades bancarias los microcréditos son créditos riesgosos. Son créditos donde no se garantiza en muchas ocasiones el pago del mismo crédito. Y entonces para curarse en salud, por decirlo de alguna forma, los microcréditos tienen las tasas de intereses más altas del mercado. Entonces son unas por otras. Pero entonces desde ese punto de vista, creo que fue Yurani, a la pregunta que tú me haces, si la parte de que la empresa sea formal o legal, si entra en la parte política del PET, sí y no. Como te digo, entra más en la parte, en la DOFA, en las debilidades de la empresa. En la parte No, política, profe. ¿no fuiste tú, Yurani? No, señor. Fui yo, profe. Geraldine, realmente en la parte política de la empresa entraría, por ejemplo, todo lo relacionado con, por ejemplo, que se esté planeando, que se esté planteando en el gobierno, la incentivación de zonas francas. ¿Ustedes conocen el funcionamiento de las zonas francas? ¿Saben qué es una zona franca, chicos, por ejemplo? Para poder hacer el ejemplo o explicar primero la zona franca. No, señor. Bueno, miren, las zonas francas, haga de cuenta, son territorios especiales, por decirlo de alguna manera, donde si usted como empresa se instala en ese lugar, usted va a contar con una serie de beneficios, desde beneficios tributarios hasta beneficios logísticos. Y entonces, muchas empresas consideran ventajoso, por ejemplo, ubicar su empresa, su organización en una zona franca. Entonces, digamos que el gobierno, por poner un ejemplo, ¿no? Yo no estoy diciendo que el gobierno lo vaya a hacer, por poner un ejemplo, para la parte de política del PETS,
Digamos que el gobierno dijera que si en determinados sectores que son tradicionalmente agrícolas en el país, entonces, por ejemplo, en los llanos, en algunas partes del centro antioqueño, en algunos sectores del interior del país que están cercanos a Bogotá, a Cundinamarca, a Boyacá, el gobierno dijera, miren, es que si se asocian diferentes dueños de granjas y logran construir una sociedad o una empresa de 5 o 6 fincas, ellos recibirían el estatuto o la característica de zona franca agrícola y entonces tendrían exenciones de impuestos. Eso, por ejemplo, podría ser algo que se pueda meter dentro de la parte política, porque sería un incentivo, una legislación exclusiva para estas zonas. Entonces, cuando hablamos de la parte política, estamos hablando de eso, en el PET, de cómo las políticas, ya sean económicas, de exportación, de financieras, entre otras, pueden afectarnos a nosotros como empresa, o en su defecto, cómo la inestabilidad política del país puede afectarnos. Entonces, por ejemplo, nomás para poner un ejemplo, siempre que en Colombia vamos a tener elecciones presidenciales, ese año el dólar, cosa rara, ¡puf!, se dispara, la inversión extranjera, ¡pam!, se detiene y las evaluaciones que hacen estas evaluadoras de riesgos internacionales del país se bajan, porque la inestabilidad política, el no saber quién va a ser el nuevo presidente, afecta todos esos indicadores en el país. A eso es a lo que uno se supone debería de tratar de llegar cuando se hace o se realiza un análisis PETS. ¿Alguna otra duda, pregunta, Geraldine? ¿O ya estamos más claros? Sí, profe, ya estoy clara con el tema. Muchísimas gracias. Listo, perfecto, chica. ¿Qué otra persona le gustaría que miráramos la PETS? ¿Alguien? ¿Más? Listo, entonces no tienen más dudas con la PETS, no tienen más inquietudes, nada por el estilo. Bueno, vamos a hablar de un último tema, chicos, que hace parte de esta parte estratégica de las organizaciones y que de una u otra manera, ay, es que estoy buscando dónde no es, y que de una u otra manera tienen que ver con el emprendimiento, que es ya aterrizar todo este ejercicio que ustedes han hecho en la elaboración o construcción de 3 aspectos fundamentales que toda empresa debe de tener y que deberían de ser, por decirlo de alguna manera, el mapa rector de la organización, como son la misión, la visión y los valores. Entonces, desde ese punto de vista, muy rápidamente, quiero que piensen, y van a tener unos 9 minuticos, es decir, hasta las 8 de la noche, piensen en qué es la misión, qué es la visión y qué son los objetivos en una organización. ¿Listo? Piensen, considérenlo, apúntenlo por ahí en hojita, en el cuaderno, y a las 8 conversamos de estos aspectos. ¿Listo, chicos? Háganle pues. Piensen.
Listo, chicos. Comencemos pues. Iniciemos primero por la misión. ¿Quién nos cuenta, quién nos dice qué es la misión de una organización? Los escucho, chicos. Cuéntenos. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Ángela. Buenas noches. Bueno, pues Cuenta. para mí la misión es lo que se quiere hacer para alcanzar un propósito. Para eso también se estipula como un tiempo para poder que se dé. Espere que aquí yo lo apunté. Dice, aquí pues. se muestra la razón de ser de la empresa. Esta debe ser o realizarse de manera precisa para guiar al grupo de trabajo. O sea, la misión es como lo del día a día. ¿Sí? Listo. Una pregunta. ¿La misión es una visión actual de la empresa o es una visión futura de la empresa? No, es una visión actual de la empresa. Listo, La es una visión visión sí es a futuro. Listo, perfecto. ¿Quién más? ¿Qué otra persona nos quiere compartir lo que es una misión? Profe, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Profe, Dime. mi nombre se oye extraño porque estoy conectado a un dispositivo diferente porque estoy por fuera. Sí, Pues eso quería estoy aportar viendo. sobre la misión. Es Cuéntame. como la proyección que tiene la empresa, hacia dónde apunta. Es algo como proyectivo, por decirlo de esa manera. En el La caso de misión. Copita, sí, señor. Ajá. ¿Qué más? Tendría relación con la funcionalidad de la empresa y hacia dónde apunta a un futuro desde el punto de vista de satisfacción de servicios. Listo. ¿Quién más? ¿Qué otra persona le gustaría comentarnos qué es una misión? ¿Alguna otra persona? Bueno, buenas noches. Hola, Omar, buenas noches. Acerca de lo que investigué, pues me apoyé un poco en internet y Ajá, hágale. habla o trata de responderse a varias preguntas, como lo es a qué se dedica la empresa, qué tipo de negocio es, Ajá. cuál es el público objetivo y qué con qué ventajas competitivas se cuenta y qué lo diferencia de la competencia. También dice que es prácticamente como el ADN de la empresa Ajá. y trata de buscar pues un estándar que familiarice al público con nosotros. Listo, perfecto. Entonces, ¿alguna otra cosa más, Omar? No, nada más. Listo, chicos. Entonces, como la gran mayoría, o como los compañeros que han hablado, han intervenido, han dicho, cuando nosotros hablamos de la misión de la organización, estamos hablando de una mirada que yo, como empresa, construyo de mí. Pero esa mirada es una mirada actual. Esa mirada es una mirada que no incluye, que no tiene en sí todavía visión de futuro. No tengo planeación, no tengo proyección, más que planeación, no tengo proyección. La misión es una declaración realmente que yo hago como empresa sobre cómo estoy en la actualidad, cómo me percibo, cómo me veo alrededor de diferentes puntos que son muy claros. Uno, ¿cuál es mi producto? ¿O cuál es mi razón de ser más que mi producto? Dos, ¿qué me diferencia a mí de las otras empresas? Es decir, ¿qué es eso que me hace único o diferente de la competencia? Tres, ¿qué es lo que le gusta a mis clientes de mí? ¿Por qué los clientes me prefieren? Cuatro, ¿cuáles son las personas o cuál es el recurso que me hace a mí lograr ser lo que soy en la actualidad? Y cinco, ¿a quién estoy dirigido? Es decir, ¿cuáles son mis clientes? Entonces, venga, yo les muestro unas cositas frente a la misión y ya hablamos de la visión.
Entonces, desde ese punto de vista, la misión nos sirve a nosotros o es importante para nosotros como empresa porque es que colabora, participa en la definición de la actividad central de la organización. Es decir, cuál es nuestra razón de ser, para qué existimos o para qué vamos a existir o qué es lo que hace que sea nuestra identidad como organización, qué nos caracteriza. Y para poder dar respuesta a eso, la visión tiene en cuenta 3 preguntas muy puntuales. 1, ¿cuál es la actividad central de la organización? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué es lo que somos? ¿Una empresa de servicios? ¿Una empresa de producción? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y si somos una empresa de producción, ¿qué producimos? ¿Empanadas? ¿O producimos no sé, cárnicos o producimos lácteos? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Para hacer feliz a las personas? ¿Para contribuir a la disminución del hambre? Es decir, ¿cuál es la razón central? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra organización? Otra, ¿quiénes son nuestros clientes? Es decir, ¿para quiénes trabajamos? Para darle gusto, satisfacción, suplir o orientado a qué, a quiénes y qué es lo que valoran nuestros clientes. Desde ese punto de vista, cuando nosotros hablamos de la misión, estamos hablando entonces de un documento o de algo que me permite a mí entender como trabajador o como cliente por qué es mi empresa o por qué es esa empresa diferente a todas las demás. Sobre todo que desde ese punto de vista, la misión nos ayuda a nosotros a entender aspectos relacionados con el diseño de la organización. Es decir, el por qué, por ejemplo, somos una empresa centralizada o somos una empresa descentralizada. Perdón, o somos una empresa que es muy rígida y tiene una estructura piramidal, o somos una empresa flexible y tiene una estructura más bien amplia y matricial. Todo eso nos lo permite o nos ayuda a entenderlo la misión. Por eso la misión siempre representa la razón de ser de la organización, el por qué existimos o el para qué existimos. Es más, nos ayuda a entender cuál es el papel que nuestra empresa cumple a nivel social, cuál es la intención de que exista y nos permite entonces a través de su definición, de su declaración, esclarecer varios aspectos. 1, ¿cuál es el propósito fundamental de la empresa? 2, ¿cuál es el papel que esta empresa cumple en la sociedad? Y por ende, ¿cómo a través de nuestra existencia ayudamos nosotros a la sociedad? También presenta o brinda claridad o puede brindar claridad frente a cuál es la necesidad que se pretende cubrir o la necesidad que se pretende resolver. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Y qué sector pretendemos atender? ¿Qué aspectos desde el punto de vista del hacer o de las competencias técnicas o blandas nos caracterizan a nosotros? ¿Y cuál es nuestro compromiso frente a los valores y creencias fundamentales? Cuando nosotros tenemos una misión elaborada de esa manera, nosotros tenemos un documento que nos brinda claridad frente a muchos aspectos de la organización. Entonces yo les traigo un ejemplo de misión. Esta misión dice así: somos una universidad católica pontificia regentada por la Compañía de Jesús, heredera de su tradición educativa, que mediante la investigación, la docencia y el servicio contribuye a la formación integral de personas con excelencia humana y académica, competencia profesional y responsabilidad social, al desarrollo sostenible de la región y del país con perspectiva global para el logro de la justicia, la solidaridad y la convivencia. Entonces, la primera pregunta que yo les haría a ustedes es: ¿de qué universidad piensan ustedes que yo estoy hablando? ¿Ah, chicos?
La ¿Unicatólica? No, Minuto de Dios. San Buenaventura. tampoco. No. ¿Cuántas universidades pontificias hay en el país? ¿Alguien sabe? Sí, Marixa, tiene toda la razón. Estamos hablando de la Universidad Javeriana. Y a la respuesta de cuántas universidades pontificias hay en el país, hay dos. La Universidad Pontificia Bolivariana en Antioquia o en Medellín, pues, y la Universidad Pontificia y la Pontificia Universidad Javeriana, que su sede principal es en Bogotá. Entonces, cuando uno lee esa misión de la universidad, lo primero que yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, es ¿a qué se dedica la universidad? ¿Cuál es el producto o el servicio que esta entidad ofrece? ¿Quién me dice? Chicos. ¿Me quedé hablando solo? ¿Hay alguien por allí? Profe, educación. Eso, educación. Y lo va a hacer a través de qué aspectos. ¿Cuáles son los tres aspectos más importantes que la universidad, en este caso la Javeriana, plantea que son fundamentales para ese proceso educativo que ellos quieren ofrecer? Dime, Nicole. La investigación, la docencia y el servicio. Correcto. Y entonces ya sabemos qué hace la universidad. Educa, brinda educación. ¿Y lo va a hacer a través de qué? De tres aspectos fundamentales: investigación, docencia y servicio. Listo. Primer aspecto. Segundo aspecto o tercer aspecto. ¿Cuáles son los valores fundamentales que la universidad profesa y piensa que va a inculcar a los estudiantes que van a entrar a estudiar en sus instalaciones? A ver, chicos, ¿cuáles son esos valores que la universidad piensa va a desarrollar en sus estudiantes? Pues creo que una de ellas puede ser la excelencia humana y académica. Esa es otra característica más que un valor, pero listo, esta también allí. Valores, niños, valores. ¿Qué valores piensan ustedes? ¿Responsabilidad? Sí, por ejemplo, puede ser la responsabilidad social, que ahí la mencionan. ¿Cuáles otros? Hay tres más. Integralidad. No, ese es La solidaridad solidaridad, sí. Ah, ya. y la convivencia. Justicia y la convivencia. Justicia y convivencia. Listo, entonces la universidad parte del hecho que en su proceso educativo, a través de la investigación, la docencia y el servicio, van a lograr el desarrollo en sus egresados de cuatro valores fundamentales: responsabilidad social, justicia, solidaridad y convivencia. ¿Para qué? Para que estas personas sean qué finalmente y le aporten a qué socialmente. ¿Qué busca la universidad obtener o que van a lograr sus egresados? Y ahí es donde entra lo que decía. Personas eso, con excelencia excelente humana. calidad humana y académica. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Competencia profesional y responsabilidad social. Exactamente. ¿Para qué? Para finalmente impactar de manera positiva en la región y en el país, y muy posiblemente a nivel global o mundial. Entonces, miren, cuando uno mira la visión de una institución o de una empresa, la misión debe de brindarnos a nosotros esa información. ¿Qué hace? ¿Qué espera obtener o lograr? ¿Qué busca formar o qué busca o qué le está ofreciendo al entorno? Entonces, miren, la misión de la universidad, de esta universidad, particularmente de la Universidad Javeriana, lo que la Universidad Javeriana nos está diciendo con su misión es que se dedica a la educación,
y que para poder educar le hacen énfasis a 3 aspectos importantes: que se investigue, que se imparta a través de la docencia el conocimiento y que se esté siempre en una posición de servicio. ¿Para lograr qué? Para lograr que cualquier persona que ingrese a un proceso educativo dentro de la universidad desarrolle 4 valores: la justicia, la solidaridad, la convivencia y la responsabilidad social. ¿Para qué? Para que a través de un ejercicio profesional con excelencia humana impacte de manera positiva en la ciudad, el departamento, el país o, por qué no, a nivel global. Entonces, cuando nosotros hablamos de la misión de una empresa, estamos hablando de que la misión nos dice a nosotros debemos de poder coger una misión de una organización y poder determinar al leerla para qué existe esa organización, para qué de una u otra manera se hace lo que se hace dentro de la empresa buscando qué resultado, impactar o atender qué necesidad que se está presentando en la sociedad. Ténganlo en mente, chicos, porque el último ejercicio que vamos a hacer es que a partir de toda la información que usted ha logrado recopilar, ha estructurado, ha organizado, le va a construir a Topita su misión. Va a plasmar cuál es la que consideran ustedes debería de ser la misión de Topita, partiendo de toda esa información que ustedes han buscado, analizado y han organizado de ella. Ahora, visión, chicos. ¿Qué es la visión? Los escucho. ¿Quién nos dice? Profe, dime, Yeisa. la visión es como hacia dónde quiere llegar la empresa, como no sé, como la meta, algo así. Sí, por ejemplo, la visión de una empresa es una proyección a futuro. Marixa nos dice, la misión de Topita es una empresa familiar con un equipo de trabajo comprometido que cree en la alimentación saludable y busca llevar al mercado alimentos con la mejor calidad y sabor. Oiga, qué chévere, muy chévere, muy chévere, estás muy bien encaminada. Ahí te faltaría solo una cosa, espera. De pronto ahí lo único que te faltaría es tratar de incluir dentro de esa misión que todo eso, esos alimentos que se llevan al mercado con calidad y sabor son elaborados o son procesados de manera artesanal, que es lo que le brinda esas características propias, por ejemplo. Y con eso te queda una misión 1A de la empresa, Marixa. Listo. Entonces, ¿quién fue? Yeisa, sí, Yeisa, tienes toda la razón. Una visión es un futuro deseado. Es un algo que queremos alcanzar. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, chicos? Cuéntenme, ¿qué más piensan ustedes que es una visión? Chicos, ¿quién más? ¿Qué otra persona? Profe, ¿es algo que se Dime, Carol. planea a futuro? Sí, es algo que se planea a futuro. ¿Para qué? Para llegar a una expectativa. Para cumplir una expectativa. Correcto. Entonces, miren, chicos, cuando nosotros hablamos... espérenme un segundo. Cuando nosotros hablamos de la visión, estamos hablando justamente de una declaración de futuro. De algo que yo como organización quiero llegar a ser o quiero llegar a lograr. Pero, y aquí tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante. La visión siempre debe de estar en sintonía, debe de estar relacionada con la misión. Es decir, la misión de la empresa, como la misión de la empresa es una declaración de mi estado actual,
la misión contiene insumos importantes que son en los que yo como empresa me voy a apoyar para poder lograr mi visión. Por eso ustedes van a encontrar que la visión siempre tiene relación con la misión, porque es la misión la que me va a ayudar, lo que yo tengo en la actualidad, lo que me va a ayudar a lograr obtener la visión. Entonces, desde ese punto de vista, como les decía, la visión representa la imagen que la organización tiene de sí en un futuro. Es ese cuadro futuro, ese escenario en el cual yo me visualizo dentro de unos años, que es a donde yo quiero llegar o lograr hacer. Por eso la visión está dirigida o está enfocada a lo que yo deseo lograr llegar a ser como empresa. Y se utiliza para describir un futuro, para poder empezar a construir o a tener idea frente a cuáles son las acciones que yo como empresa debo de realizar o debo de cumplir para poder llegar a ese futuro deseado. Es decir, la visión me permite a mí establecer una meta y empezar a tener claridad frente a cuáles son los pasos que yo debo de dar para pasar de mi misión, que es mi realidad actual, a mi visión, que es la que yo quiero sea mi realidad futura. Desde ese punto de vista, la visión busca establecer una identidad común. Es decir, que todos los que están al interior de la empresa se apropien de esa visión, la vuelvan o la interioricen de tal manera que constantemente con sus acciones, con sus comportamientos, con su rendimiento o desempeño, empiecen a aportarle a la construcción o al cumplimiento de esa visión. Por eso la visión se nos convierte a nosotros en un documento que orienta el comportamiento de los colaboradores o de los trabajadores de la empresa. Porque desde ese punto de vista me da ideas, me brinda a mí un panorama frente a qué es lo que yo debo de empezar a hacer o la manera en la cual yo me debo de comportar para poder llegar a esa imagen añorada. Entonces, yo les traigo para eso otro ejemplo, un ejemplo de visión. Esta dice, en el año, y me disculparán si todas son de la Javeriana, pero es que yo soy javeriano de profesión, yo me formé en la Javeriana y me parecen que los documentos de la Javeriana son muy bonitos. Esta visión está trazada, ¿no? Porque hace años ya se cumplió esa visión. Pero dice así, en el año 2011, la Pontificia Universidad Javeriana en Cali será reconocida como una institución líder que ejerce con excelencia y pertinencia las funciones que le son propias, distinguiéndose por la generación de conocimiento, la formación integral de profesionales emprendedores, el compromiso con el entorno mediante la interacción permanente con los agentes que promueven el desarrollo sostenible para crear alternativas de solución de problemas de la región y del país. ¿Qué nos dice esta visión? Esta visión finalmente nos dice a nosotros que en un límite temporal, y esto es fundamental tenerlo en cuenta, chicos, muchas personas o muchos teóricos dicen que la visión no necesita tener temporalidad, no necesita tener fecha. Yo, personalmente, considero que eso es un error. La visión debe de tener fecha, límite temporal, porque el que una visión tenga límite temporal me permite a mí como organización empezar a mirar si realmente se puede o me estoy acercando al cumplimiento de la misma. Es como si usted dijera, hola, no, es que yo me quiero casar dentro de unos años. Listo, dentro de unos años, ¿cuántos es? Y resulta que ya van 10 años y usted todavía sigue con la concepción o con la idea, no, es que yo me quiero casar dentro de unos años. Entonces usted va a postergar y postergar y postergar porque finalmente no tiene un límite temporal. Diferente sería que usted dijera, no, es que yo en el 2025 quiero estar casado ya. Entonces usted tiene que empezar a hacer cosas, primero conseguirse a alguien con quien se va a casar, ¿no? Empezar a hacer cosas para que realmente usted al 2025 se case y entonces usted pueda decir, uy, sí, cumplí mi visión, que era estar casado en el 2025. Entonces, desde ese punto de vista es importante, es fundamental que toda visión
cuente con un límite temporal, no mayor a 10 años. Y eso que 10 años es mucho. Y además de eso debe contener qué es lo que usted quiere lograr, cuáles son los clientes que usted se imagina va a tener a futuro y cuál es el impacto que el producto o servicio que usted tiene va a tener a nivel social. Es decir, es la forma, es la manera en la que usted se imagina va a ser su empresa dentro de unos años. ¿Cuál piensan ustedes que podría ser la visión de Topita? ¿Qué podríamos llegar a hacer después de haber visto todos esos planes, proyectos que Amelia tiene para su organización? Finalmente, chicos, ¿qué son los objetivos empresariales o qué son los objetivos organizacionales? Los escucho, chicos. Cuéntenos. ¿Quién nos quiere decir? Pero está por acá, Jime, creo. Yo la vi pasar hacia el balcón. Ah, ¿no fue ella? ¿Entonces fue Toby? Es que yo vi unos pelos que pasaron caminando. Listo, chicos, qué pena con usted la interrupción. ¿Qué son los objetivos de una organización? Son el resultado. ¿Son resultados? No, Ángela, los objetivos no son resultados. Profe. Si estamos hablando, espérame un momentito, Gerald, si estamos hablando de resultados, tal vez la que implica resultados son las visiones. Las visiones plantean resultados a futuro que yo quiero tener dentro de la organización. Dime, Geraldine, ¿qué son los objetivos? Serían como las metas o acciones que hace la empresa para cumplir la visión. Listo. Quítale lo de las metas y déjalo como acciones que se deben de cumplir o que se deben de realizar, para cumplir la visión. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Los objetivos siempre son el camino que yo voy a seguir para poder cumplir una meta. La visión es la meta. La visión es lo que yo quiero ser o llegar a ser. Los objetivos son los pasos o es el camino que yo voy a seguir para lograr esa meta. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un objetivo para que entiendan. En muchas ocasiones, ustedes saben que es un estudio de mercado, ¿cierto, chicos? Un estudio de mercado, o no saben, mejor dicho. ¿Tienen idea, conocimiento, han escuchado qué es un estudio de mercado? Por favor. ¿Sí o no? No, aparentemente no. O sí, bueno, no importa. Igual, ¿qué pasa con el estudio de mercado? El estudio de mercado es una herramienta a través de la cual yo logro conocer, comprender ciertos aspectos de mis clientes frente a gustos, preferencias, productos, precios que estarían dispuestos a pagar frente a mi organización. Normalmente, para hacer un estudio de mercado o parte del estudio de mercado implica hacer una encuesta. Cuando uno mira los objetivos, en muchas ocasiones uno encuentra que se equivocan formulando los objetivos, porque dicen elaborar una encuesta, mientras que la elaboración de la encuesta no sería el objetivo. El objetivo es ¿para qué voy a elaborar la encuesta? Entonces, para recolectar información que me permitan hacer una comprensión amplia del mercado. Ese sería el objetivo. Recolectar información que permita realizar un entendimiento del mercado. La encuesta es un medio. El objetivo es el para qué voy a hacer eso. Entonces, desde ese punto de vista, los objetivos son las etapas, es el punto de unión, el puente entre mi actualidad y mi futuro deseado. Es cómo voy a hacer yo para pasar de esta misión a esta visión. ¿Qué actividades, qué tareas, qué etapas pretendo cumplir? Allí encontramos los objetivos. Por eso los objetivos plantean resultados específicos que se deben de alcanzar
en un corto o un mediano plazo. Lograr algo, recolectar información, analizar un mercado, generar un producto nuevo, fidelizar un determinado número de clientes, entre otras. Sí, Marixa, los objetivos no es que puedan, deben de cambiarse. Todo lo que es la misión, la visión y los objetivos de una empresa se deben de revisar al menos una vez al año para empezar a establecer cambios o modificaciones en los mismos. ¿Por qué? Mírenlo de esta manera. Digamos, hagamos de cuenta que el año pasado se plantearon unos objetivos. A esta altura del año, es decir, en abril del 2021, muy posiblemente muchos de los objetivos que una empresa se planteó el año pasado son objetivos que ya se han alcanzado. Y entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que reformularlos, mejorarlos o construir unos nuevos que me permitan a mí este año asumir retos o asumir actividades que me acerquen más al cumplimiento de mi visión. Marixa me dice que visión como empresa Topita podría ser crecer como una empresa sostenible y amigable con el medio ambiente a través de implementar estrategias tecnológicas que permitan continuar con el desarrollo de productos originales, saludables y con un gran valor nutricional. Perfecto, pero en esa visión te faltan varios aspectos. Uno, ¿cuándo? Es decir, ¿para cuándo? ¿Para qué fecha piensas tú que podría ser eso? Segundo, tienes que de todas maneras, tienes que ser, a pesar de que tú ya me estás hablando de estrategias tecnológicas que permitan continuar con el desarrollo de los productos originales, saludables y de gran valor nutricional, tienes que rescatar lo que hace que los productos de Topita sean únicos, como es su calidad y sus sabores diferenciadores, no sé. Eso también debe pertenecer a la visión. Pero esa visión que tú estás colocando allí es una visión muy bien elaborada, muy aterrizada de lo que podría ser la empresa Topita. ¿Qué tocaría hacer entonces? Que cojas esa visión y construyas objetivos para esa visión. Entonces, por ejemplo, ¿qué se necesita para hacer una empresa que crezca de manera sostenible? Entonces, para que seamos una empresa de manera sostenible, tenemos dos opciones. Una, o conseguir más vacas, incrementar la cantidad de animales que tengamos. O dos, generar convenios que nos permitan a nosotros obtener mayor recurso lácteo, es decir, más leche de otras fincas. Ya depende de ti cuál es el objetivo que tú quieres establecer. Si crecer como empresa y desde el punto de vista de ese crecimiento adquirir una mayor cantidad de ganado, o si generar asociaciones o alianzas con fincas cercanas y comprarles la leche a ellos. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de objetivos empresariales. Construir currículos abiertos, flexibles y pertinentes para la formación integral humana. O fortalecer la economía solidaria como modelo alternativo de organización social y de gestión. O consolidar un modelo de gestión efectivo con consolidar un modelo de gestión efectivo centrado en el talento humano, entre otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de los objetivos implican necesariamente que usted establezca algo que va a hacer y que a través de lograr eso empiece a acercarse a la visión de la empresa. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes o si estamos claros hasta aquí. Los escucho, chicos y chicas. Hay que realizarle estos puntos a la empresa. A Topita, sí, perfecto. Más o menos, ¿cuántos objetivos podríamos realizar? Con que me hagan 3 objetivos es suficiente, porque no me interesa la cantidad, sino que tengan como el concepto de cómo se debe de construir un objetivo. Bueno, señor. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿No? Bueno, chicos, entonces, por el día de hoy terminamos acá.
Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, pueden mandármela por el chat en la medida que pues se les vayan generando. Les doy a todos las gracias por haber asistido, participado el día de hoy. Les deseo a todos una excelente noche, un feliz fin de semana. Les quiero pedir encarecidamente que se cuiden mucho, porque pues realmente hay mucho COVID en este momento en la ciudad, como les decía al inicio, y no solo en la ciudad, sino